Bueno, ya lo escuchamos a Felipe Solá, diputado del Frente Renovador. Estamos ahora con otro diputado, en este caso del Frente para la Victoria, fue ministro de Economía. Y hoy hubo una discusión álgida en la Comisión de Presupuesto por el Impuesto a las Ganancias. Axel Kicillof, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por venir. ¿Cómo andan? No, gracias por la invitación. Bien, primero una pequeña reflexión en torno a este blanqueo. Ustedes hicieron un blanqueo, pero en tu caso fuiste muy vehemente en la exposición cuando pedías la exclusión de, creo que era hasta 4º grado de consanguinidad, no recuerdo bien. Sí, nosotros en todos los blanqueos que hicimos excluimos a los funcionarios. Un funcionario no podía blanquear de ninguno de los 3 poderes y no podían hacerlo también sus parientes, creo que era hasta el 2º grado de consanguinidad. Porque obviamente en las sociedades familiares aparecen parientes que pueden tener ciertos bienes a nombre, entonces era una cuestión de decoro. Era una cuestión de decoro. El gobierno ahora, Macri, perdió la brújula y perdió el decoro, porque justamente cuando entrega el proyecto de blanqueo, que es donde empieza de nuestro bloque, parte de nuestro bloque, ya la luz de alerta, ni siquiera excluían a los funcionarios. Era un blanqueo para funcionarios. Por eso desde el principio nosotros lo llamamos una ley de autoamnistía, porque además coincidió con la publicación de los Panama Papers, que no es que el fisco se enteró de algo, por filtraciones, tanto como lo del HSBC. Y en el HSBC aparece en la lista del HSBC Prat Gay. Lo que pasa es que aparece como, creo yo, quedó después dicho, no sé si está demostrado, pero que aparece porque era Albacea, digamos, que le manejaba la fortuna a Malita Fortabat, pero estaba él, eso es lo que trascendió. De esa manera, nosotros dijimos, no pueden estar los funcionarios, primer punto. Ya cuando vino el Ejecutivo era para funcionarios. En el dictamen, ya por una cuestión, supongo, un poco de mantener la compostura, digamos, ya el blanqueo era complicado porque no es un blanqueo igual que el nuestro, ahora después podemos hablar. Pero además era diseñado para las autoridades, yo en ese momento dije, esto lo armó el contador de Mauricio Macri, es lo que yo digo. Entonces excluyeron y después en el recinto hicimos desde el Frente para la Victoria un planteo muy fuerte que pedíamos que excluyeran a los parientes hasta 4º grado. Era básicamente por Calcaterra, por el problema de que se dice que Calcaterra, incluso pedimos que se excluyeran a los contratistas del Estado, porque era la época que nos endilgaban a nosotros que los contratistas del Estado. Hoy estamos enterándonos de licitaciones, de adjudicaciones directas, de cosas escandalosas, pero bueno, en ese momento nosotros dijimos, bueno, excluyamos a los contratistas del Estado, que son todos los contratistas del Estado. Bueno, el PRO dijo que no, había conversaciones que se veían ahí con Casa Rosada, y finalmente terminaron en una fórmula muy escueta, que es la que quedó en la ley. Pero en el recinto, incluso fue nosotros terminamos votando en contra, pero el Frente Renovador vota a favor porque se incluyen estos familiares. Claro. Se excluyen, digamos. Se excluyen, sí. Nosotros particularmente creíamos que era insuficiente, todavía lo creemos. Ahora, cuando empezó dijimos, esto está diseñado para salvar a algunos funcionarios o parientes. No, como puede ser, terminó en una modalidad muy escueta, muy limitada, pero ahora encontramos la verdad de la milanesa, en un decreto que modifica otro decreto. O sea que para colmo están tratando de pasarlo por abajo de la mesa. Apareció un decreto que modifica la ley. Hoy la denuncia penal que hizo nuestro bloque... María Emilia Soria. Sí, y lo acompaña Recalde, sí. lo acompaña... Sí, pero Soria encabeza la denuncia diciendo básicamente que esto viola la Constitución Nacional. Creo que es el artículo 99. No se puede con un decreto modificar una ley. No existe más el Congreso, cerremos el Congreso. Ya tenemos suficiente con que han armado una especie de mayoría artificial, con lo cual consiguen sacar leyes neoliberales todo el santo día. Bueno, eso está bien, pero si además esas leyes no les gusta, después por decreto te la cambian. ¿Y qué puede pasar entonces en ese sentido? Perdón que yo no conozca tanto la cuestión parlamentaria, un especialista, un diputado, pero yo lo he hablado con diputados y me decían, no sé qué puede pasar. ¿Qué puede pasar? No, nosotros vamos a, dentro de los procedimientos de la Cámara, elevar todas las protestas que corresponden. Nosotros en realidad hacemos las leyes, es una atribución del Ejecutivo reglamentarlas, pero dice expresamente la Constitución. Una cosa es reglamentar una ley, otra es violarle el espíritu. Esto era para que no pudiera específicamente los parientes de los funcionarios. Esta ley, digamos, la verdad este decreto es el decreto para papá. Ahora, Axel, hay algo que yo no termino de entender, que es, igual no lo entiendo desde el 10 de diciembre, pero
se plantean situaciones que son difíciles de explicar para el gobierno desde el punto de vista mediático, si querés, o político, pero además mal hechas técnicamente, digamos. No hay ningún diputado, ningún dirigente de la oposición que haya dicho, no, esto no es para funcionarios o para el padre de Macri, es por otra cosa. No hubo explicación oficial, no hubo nada. De hecho, y con esto cierro, hablando con diputados de Cambiemos, preguntándoles si había alguna explicación oficial, me decían, nosotros legislamos por decretos hablar con el Poder Ejecutivo. Hasta los propios diputados de Cambiemos se desligaron. Si yo no entendí mal, porque hoy se lo planteamos con todas las letras al presidente de la Comisión de Presupuesto, que tampoco es, esto es el Ejecutivo interviniendo en una ley. Exacto. Pero de todas maneras, un diputado del radicalismo dijo que el presidente del bloque radical se había expresado sobre esto. En contra. Claro, en contra. Mario Negri se expresó en contra. Bueno, tenemos un... Pero yo entiendo, y esto uno dice, ah, qué lindo, incluso lo pueden disimular, hay disenso adentro de... Esto es una aberración, como fue nombrar jueces de la Corte Suprema por decreto, que fue un intento, son intentos. Yo creo que es un método de si pasa, pasa, como tienen fuerte complicidad de los medios de comunicación concentrados, aliados de ellos, como tienen también complicidad de una parte de la justicia, la que nosotros llamamos, no de la justicia, el Poder Judicial, lo llamamos Partido Judicial, que ha trabajado para el gobierno, porque causas iguales contra un funcionario del gobierno anterior y contra un funcionario del gobierno actual, la del gobierno anterior, causas iguales, avanza, digamos, en Fórmula 1 y la otra se queda parada. Caso dólar futuro, hay una causa incomprensible que jurídicamente yo lo hablé con los diputados de todos los bloques, nadie está de acuerdo, no era para eso, que es la causa dólar futuro, que tiene Bonadío, tiempo récord para llegar a juicio oral. Bueno, para ser apelada y estar confirmado el procesamiento. Yo no tengo problema. Yo presenté un escrito, como lo hizo la expresidenta, pidiendo que rápidamente vayamos a juicio oral. Pues esto es un escándalo de magnitud. Pero Bonadío avanzó la Cámara de Fara y Ursun, y entonces llegaron ahí. Hay otra causa, que justamente de los que se enriquecieron con el dólar futuro, que transaron el precio, que después es... La verdad que yo lo explico, y al que me quiere escuchar, en 2 minutos te dice, eso es un escándalo. Bueno, esto es otro escándalo. Esos escándalos se detienen en la justicia, se paran en la maquinaria mediática y después pueden quedar en la nada. Yo creo que cosas así, ahora están en el retiro, habrán prendido incienso o estarán en eso con algún saibaba que tengan. Pero bueno, estas cosas alguien le tiene que decir al presidente. Es un escándalo internacional. La gente, lo que debería saber si uno viera este bloqueo mediático que hay, esta impunidad. Es un pacto de impunidad, porque esto es impunidad. Ahora, tendría que saber que en el mundo, lo que le pescaron a Macri, que su nombre apareciera en los Panama Papers, renunciaron, porque vos no podés ser, y mirá, y está el caso de Ecuador. En el caso de Ecuador es que algunos miembros de la oposición de Correa, que se la pasan diciendo que Correa tal cosa, Correa tal otra, también tienen cuentas en paraísos fiscales, empresas en paraísos fiscales, y el tema de las empresas en paraísos fiscales es que si un juez empieza a investigar, la empresa en paraíso fiscal es una empresa fantasma. Nunca vamos a saber si vendió. No vas a saber. ¿Por qué? Porque en Panamá vos abrís una empresa por internet, una vez que la abriste no tenés que declararle al fisco ni cuánto facturás, porque pagás un impuesto que es un fijo por año y listo. Entonces, como el fisco no te cobra impuestos, como el Estado no cobra impuestos por lo que vendés, por lo que facturás, por las propiedades que tenés como empresario, entonces no hay registro. No debe haber ni diario de sesiones. Entonces hoy pueden hacer... Esos son cáscaras con las cuales compran propiedades por todo el mundo y no te vas a enterar. Tendrían que librar exhortos a todo el mundo a ver si las empresas de Macri son dueñas de propiedades, de cosas, porque si no, no lo vamos a saber por Panamá. Por eso renuncian, por eso renunció el ministro de Industria de España. Sí. Ahora, esto se da también porque por ahí estas cuestiones son difíciles de explicar, son difíciles de entender. Recién teníamos a un especialista, son muy extensas en contraste con los hechos de corrupción del gobierno anterior, o porque a los empresarios se les tiene más tolerancia, no sé si se entiende. Sí, digo, bueno, como 400.000 millones de dólares en el exterior. Con una cosa así, fíjate el tema, la persecución sobre la familia de la expresidenta Cristina, de su madre, y son tapas y tapas, porque encuentran que algo también larguísimo, difícil de explicar, complejísimo y que además es insustancial, y sin embargo hacen bombo.
con esto, si esto hubiera pasado con un familiar mío que tiene cuentas en paraíso, claro. o que si hubiera pasado con la madre de Cristina, que en lugar de tener que buscarle si estaba en una asociación civil, le hubieran encontrado cuentas en paraísos fiscales, después Cristina firmando un decreto para que sus parientes puedan entrar a un blanqueo. Imagínate lo que hubiera sido. No es una cuestión de dificultad. Hay cobertura mediática y me parece que hay cobertura judicial. Ahora veremos, hemos presentado una causa. Si esta causa era contra nosotros, tendríamos allanamientos en todas las casas. Bueno, entonces, yo quiero decir, acá hay una doble velocidad, un doble estándar, un doble criterio. Y bueno, la politización de parte del aparato judicial, la politización del aparato mediático. Y bueno, yo creo que esa es la clave, no que la gente tenga más tolerancia. La gente, por así decir, mucha no se entera, porque esto no está todo el día en letras de molde ni en píxeles de pantalla. Axel, tenemos un minutito para hablar, nos extendimos con blanqueo de ganancias, un minuto de reloj. Hubo 3 predictámenes, uno de Cambiemos, otro de ustedes y otro del Frente Renovador con el bloque justicialista. Se van a tratar el 6. A grandes rasgos, ¿qué esperan ustedes que se trate el 6 de diciembre? Para que entienda la gente además. Sí, para que entienda la gente, nosotros esperamos primero coherencia de los bloques y de los partidos. Acá hubo 2 candidatos a presidente, que no es por una cuestión de nada, es simplemente la verdad. Uno era Macri, candidato a presidente, otro era Massa, candidato a presidente, que prometieron que si ellos ganaban, el impuesto a las ganancias no iba a existir. Y lo dijeron en spot, lo dijeron en entrevista. Nuestro candidato de elección, Daniel Scioli, dijo que se podían cambiar las escalas y cambiar el mínimo no imponible. Efectivamente es lo que el Frente para la Victoria está haciendo, pese a que dicen, bueno, como Macri era oposición, decía que hay que sacar el impuesto. Nosotros no lo vamos a hacer, aunque sea demagógico y qué sé yo. Ahora, la situación en la que estamos es que si se une la oposición, como pasó durante todo el año, si se acerca a nosotros la oposición, y en vez de votar las leyes con el oficialismo o de hacer alguna cosa para que no pase nada, vota con nosotros, nos podemos poner de acuerdo en un buen proyecto de impuesto a las ganancias a favor de los trabajadores, que además va a arreglar esa pregunta que le hizo Macri a los periodistas: ¿cómo hago para reactivar el consumo? Y bueno, la verdad que si a los trabajadores que le cayó el salario real, le metieron el tarifazo, además con Macri, antes pagaba 1 millón con nosotros de trabajadores, ahora 2 millones de trabajadores, y con esto 2,5 millones con el proyecto oficialista, empieza a distribuir a través de los impuestos en favor de los que menos tienen, en vez de dárselo a los ojeros, a los petroleros, a los mineros, a los ricos de la Argentina, esperando que vengan a invertir. ¿Por qué no se lo da a la gente? Que eso va a reactivar la rueda de la economía. Eso, Pratgay te copió a vos, digo, tenía el mismo argumento que tiene el gobierno, decir es solamente el 8%, bueno, Macri hoy dijo el 3% que lo paga, es el que decía antes del kirchnerismo. Bueno, pero nosotros seguimos en la misma lógica. No Nuestro proyecto, consistente con lo que hicimos, básicamente dice que tomando todos los trabajadores de CIPA, el 10% que más gana sea el que pague. Ahí vamos a tener reglas claras y no va a depender de la actualización, que bueno, que nuestro gobierno, incluso con la CGT a favor, en la crisis de 2009 decidimos posponer la modificación. Pero básicamente un 10% pagaba el impuesto. Ahora con Macri pasó al 20%. Entonces nosotros, ¿qué es lo que decimos? Hay que estabilizar esto y hay que legislar, porque no es la misma situación que la nuestra. Nosotros ni le habíamos sacado los impuestos a los más ricos, así que había cierta equidad, ni habíamos generado la recesión, los despidos y la pérdida de nivel de vida de la gente. Entonces era otra cosa. Está claro, la situación es muy otra. Kicillof, gracias por haber venido.